universo eran provocadas por fuerzas sobrenaturales. Los griegos fueron los primeros en cuestionarse de forma racional la explicación de dichos fenómenos de la naturaleza. Tales de Mileto afirmaba que todo provenía del agua y que todo iría evolucionando a partir de ella. Anaxímenes afirmaba que el aire era el causante de una serie de cambios cíclicos, identificándolo con el alma. Heráclito sostenía que el fuego era el principio de todo. Pitágoras consideraba el número como principio material de todas las cosas. Parménides afirmaba que la realidad es una o el ser que tendría forma de esfera heterogénea, invisible, compacta, atemporal y sin cambios. Empédocles aseguraba que el principio fundamental de todas las cosas no será un solo elemento, sino varios: el agua, líquido, aire, gaseoso, fuego, lo incandescente y tierra, sólido. La continua mezcla de dichos elementos surgirán todos los elementos del mundo sensible. Estágera afirmaba que a la materia se le podía infundir las propiedades de calor, frío, sequedad y humedad. El agua surgía de la combinación de frío y humedad. El aire surge de la combinación de humedad con calor. La tierra surge de la combinación de frío con sequedad y el fuego surge de la combinación de sequedad con calor. A estos 4 elementos se le agregó uno más de carácter inmaterial, el éter, al que se le llamó quintesencia, el cual en el siglo XIX Mendeleev lo hacía responsable de los fenómenos radiactivos. O el de la química, y pasara a la categoría de ciencia, alquimia, y complejizó el término de elementos. Sin embargo, su teoría no fue acreditada hasta un siglo después. Más tarde, a partir de Lavoisier, 1743 a 1794, la química se convirtió en ciencia, en donde le dio a los elementos un sentido claro basándolo en resultados experimentales e intentó darles una clasificación con 4 grupos: sustancias simples pertenecientes a los 3 reinos, sustancias simples no metálicas, oxidables y acidificables, sustancias simples metálicas, oxidables y acidificables, y sustancias térreas salificables. John Dalton, 1766 a 1844, le otorgó un sentido más preciso al átomo, dotándolo de un peso que se podía calcular experimentalmente. La materia está formada por átomos invisibles e indestructibles. Los átomos de una misma sustancia son iguales entre sí. Los átomos de sustancias diferentes se combinan para formar átomos de otras sustancias diferentes. Solo átomos enteros y no fracciones de ellos se combinan entre sí. Avogadro, 1776 a 1856, supuso que en los gases correspondientes a elementos, las últimas partículas no eran átomos aislados, sino agregados de átomos, generalmente 2. Estableció su hipótesis en 1811. Volúmenes iguales de gases en idénticas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de moléculas. Hipótesis ignorada hasta 1860, donde Cannizzaro expone sus ideas sobre los pesos atómicos y pesos moleculares. Berzelius, 1794 a 1863, creó un nuevo sistema de nomenclatura química, precursor del actual, con la introducción de símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o 2 primeras letras del nombre en latín en 1813. Louis Jacques Thénard, 1777 a 1857, hizo una clasificación de los metales por su resistencia frente a la acción del agua y del aire, llegando a 4 grupos, desde los metales nobles, inoxidables, a los metales que se oxidaban muy fácilmente, pasando por los grupos de metales con propiedades intermedias. Johann Wolfgang Dobereiner, 1780 a 1849, relacionó por primera vez el peso atómico de los elementos con sus propiedades químicas y los organizó en triadas o grupos de 3 elementos con propiedades muy parecidas y en las que el peso atómico del átomo central era la media aproximada de los pesos atómicos de los otros 2 elementos.
Dmitri Mendeleev, 1834 a 1907, presentó una clasificación que se basaba en la periodicidad de las propiedades químicas y su relación con los pesos atómicos, en la cual dejó huecos en la tabla para aquellos aún no descubiertos. En 1871 publicó la versión definitiva de su tabla periódica, pero hubo un conjunto de elementos que resultaron un problema: las tierras raras, cerio, erbio y terbio, de pesos atómicos muy próximos y de propiedades casi iguales, por lo que para ellos la ley periódica dejaba de cumplirse. Brauner, discípulo de Mendeleev, propuso en 1902 colocar estos elementos en una especie de tabla en miniatura dentro de la otra tabla. Al final se ubicaron fuera de la tabla formando dos grupos no en vertical sino en horizontal.